Hello my boys, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a The Notorious Show. Tenemos que hablar de MLB, tenemos que hablar de béisbol y tenemos que hablar de los Mets y de los Yankees. De los Mets por hazaña histórica y de los Yankees por hazaña histórica. Escobar y Aaron Judge son los grandes protagonistas, pero aparte tenemos que hablar de Roger Maris porque ha hablado sobre Aaron Judge, el hecho de que pues bueno, pueda superarle en cuanto a home runs, pueda conseguir ese home run número 62, pero hay que destacar el palo que le ha metido a jugadores como Barry Bonds y a récords de la MLB que se hicieron bajo el efecto de ciertas sustancias para mejorar el rendimiento deportivo de X jugadores. Cuidado porque tela. En primer lugar, vamos con el tema de los New York Mets, vamos con el tema de Eduardo Escobar, porque podría decirse que el mayor golpe entregado la noche del martes por un jugador de Nueva York es el de Aaron Judge, ¿no? Según se mire, pues bueno, hay que destacar que ha conseguido empatar a Roger Maris, 61 home runs ante Toronto Blue Jays, esto es algo histórico, pero aparte de esto, el sencillo ganador del tercera base de los Mets de Nueva York, Eduardo Escobar, en la victoria de su equipo por 5-4 ante Miami Marlins en casa, también hay que destacarlo porque fue el hit más importante de la noche entre los dos clubes de las grandes ligas de Nueva York, considerando que los Mets están en una carrera increíblemente reñida con los Braves de cara a coronarse como campeones de la división este de la Liga Nacional. De hecho, la serie que se nos viene ahora entre Braves y Mets es espectacular, o sea, es impresionante. Difícilmente fue el único turno al bate notable de Eduardo Escobar, de hecho su bate impulsó todas las carreras anotadas en el partido por los Mets. Según ESPN Stats and Info, es la primera vez en casi 3 décadas, en casi 30 años, que un jugador de los Mets puede impulsar tantas carreras más la carrera impulsada ganadora del partido. Y se dice, Eduardo Escobar impulsó las 5 carreras de los Mets esta noche y abandonó a los Marlins en la 10ª entrada. Es el primer jugador de los Mets con 5 carreras impulsadas en un partido, incluido un walk-off desde Bobby Bonilla en 1993. Los Marlins golpearon primero en el partido, incluso ganando 4-0 hasta la parte alta de la 7ª entrada, y en la parte baja del mismo arco, pues bueno, Escobar se puso manos a la obra, lanzó un home run de 2 carreras para reducir a la mitad la ventaja de los Marlins. Más tarde impulsaría a Pete Alonso y a Brandon Nimmo en la 8ª entrada para empatar el partido 4-4, y bueno, finalmente pues ya sabéis, el sencillo con el que daba la victoria con una carrera de Francisco Lindor a los Mets. Junto con la derrota de los Braves ante Washington Nationals el mismo día, claro, la victoria de los Mets es muchísimo más valiosa si cabe, y veremos a ver, porque Mets y Braves jugarán una serie de 3 partidos en Atlanta que comienza el viernes, y a partir de esa serie, pues claro, solo quedan 2 más. Solo quedan 2 más. Quien gane esa serie puede ser decisivo, o sea, quien gane entre Atlanta y Braves esa serie puede ser algo similar a Cleveland Warriors White Sox, serie que se enfrentaron en Chicago, los Warriors barrieron a los White Sox y se hicieron con el título, así que puede ser una versión 2.0 de esa serie que vimos entre Cleveland y Chicago. Tenemos que hablar de Aaron Judge, nos vamos ya a los vecinos del equipo de Queens, nos vamos al equipo del Bronx, nos vamos a Aaron Judge, un Aaron Judge que ha hecho historia, por fin se le ha resistido, llevaba varias noches intentándolo, todo el mundo esperándolo, pero ha hecho lo impensable. Ha empatado a Roger Maris con 61 home runs en temporada regular, es la mayor cantidad en la historia de la Liga Americana, y los únicos jugadores del béisbol que alguna vez han bateado más en una sola temporada son Barry Bonds, 73 home runs, Mark McGwire, 70 y Sammy Sosa, 66, pero todos sabemos cómo sucedió eso. Es decir,
la época de los esteroides. Y esto es importante. Y ahora veremos el palo que mete Roger Maris a estos jugadores por usar este tipo de sustancias. Aaron Judge llevó al pitcher de los Toronto Blue Jays, Tim Maycia, al fondo, pegando un home run bestial que empató el récord. Y bueno, Maris conectó previamente 61 home runs en 1961 para los mismos Yankees de Nueva York. Se consideró verdaderamente impactante cuando Maris rompió lo que era el récord de home runs de Babe Ruth de 60 en una temporada. Mickey Mantle fue el jugador que llamó la atención de los Yankees en ese momento, y el récord anterior de Maris en la carrera fue de solo 39 home runs en una sola temporada, que conectó en 1960, es decir, un año antes. Judge está teniendo un año histórico y eso va más allá de batear home runs. Solo 2 jugadores en las últimas 55 temporadas han ganado el título de la triple corona: la leyenda de los Red Sox, Carl Yastrzemski, y pues bueno, que logró la hazaña en 1967, y Miguel Cabrera en 2012 con Detroit Tigers. Aaron Judge obviamente lidera a todo el mundo del béisbol en cuanto a home runs. También tiene una ventaja sustancial frente a José Ramírez, jugador de Cleveland Warriors, en cuanto a liderato de carreras impulsadas de Liga Americana. Y la única pregunta es si será el campeón en cuanto a bateo. Es una carrera que tiene con Xander Bogaerts y Luis Arraez, así que cuidado con esto porque puede pasar absolutamente de todo. Pero vamos con lo que ha pasado con Roger Maris y el palo que ha metido Roger Maris, porque es necesario y es digno de destacar. Hay que destacar que Roger Maris tiene 61 home runs y Aaron Judge ha logrado empatar con 61 home runs al propio Roger Maris, ¿no?, en esa victoria de los Yankees por 8-3 sobre el equipo de Canadá, sobre el equipo de Toronto. Bien, ¿qué es lo que sucede? Con Aaron Judge ahora con 61 home runs, si anota otro más, superará a Roger Maris. Será 62 home runs. Para muchos va a ser el campeón de todos los tiempos en cuanto a home runs anotados. Por una temporada, pues sería para muchos el que más ha anotado en toda la temporada, en una sola campaña. Pero están los casos de Barry Bonds, Mark McGwire y Sammy Sosa, todos de la Liga Nacional, por otra parte, mientras que Aaron Judge y Roger Maris son de la Liga Americana porque eran jugadores de los Yankees. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es el asterisco que tienen pues los Barry Bonds, los Mark McGwire y los Sammy Sosa. ¿Por qué? Porque si le preguntas a Roger Maris si las cifras de estos 3 jugadores valen, pues él te va a decir que nanay, que no. Roger Maris Jr., porque no he añadido el Jr., tener en cuenta esto, ¿vale? Que obviamente es el hijo, pero no es el padre. Pero bueno, Roger Maris Jr. dijo que si Judge conecta su home run número 62 de la temporada, debería ser considerado el campeón de home runs de temporada regular. Cuando se le pregunta si creía que los números de Bonds y de Maguire eran ilegítimos, pues bueno, no se anduvo con rodeos. Creo que la mayoría de la gente lo hace. El béisbol necesita mirar los registros y creo que el béisbol debería hacer algo. Claro, hay que tener en cuenta que Aaron Judge necesitaría conectar otro home run para llegar a 62. A los Yankees les quedan 7 partidos en su calendario y, pues bueno, si de hecho conecta otro más, ciertamente se puede argumentar por lo que señaló Maris Jr., que Judge lo está haciendo de manera limpia y jugando el juego de manera correcta. Bonds, McGwire y Sosa superaron las marcas de Maris, pero luego se descubrió que los 3 habían usado drogas para mejorar el rendimiento deportivo. Jugaron durante la era del béisbol manchada por los esteroides y debido a que nadie conoce a todos los culpables, pues bueno, muchas personas han absuelto un poco a este tipo de jugadores, ¿no? Hay muchos que están manchados con esa sombra, como por ejemplo incluso mi jugador favorito de todos los tiempos, que es Alex Rodríguez. A ver, yo sinceramente, el béisbol es un deporte que yo creo que debería de controlar este tipo de cosas. Es decir, tú no puedes sancionar a un jugador porque utiliza esteroides, pero luego las estadísticas, los récords que consigue bajo el efecto de esas sustancias los sigues teniendo en cuenta, porque al final estás incentivando a que para llegar a ese tipo de cifras tienes que chutarte. Esto es así, o sea, si tú el récord de home runs de todos los tiempos lo pones en los 73 de Barry Bonds lo hizo bajo los efectos de sustancias, bajo los esteroides, para mejorar su rendimiento. Esa cifra está o puede estar cimentada en el efecto de esteroides, porque si a lo mejor está sano y no se llega a meter en ningún momento Barry Bonds o McGwire o Sammy Sosa,
pues no llegan a esa cifra de home runs, posiblemente. Entonces, si tú consideras como récord establecido, legal, sin ningún tipo de trampa, el récord de Barry Bonds, o la cifra de Maguire, o la cifra de Sammy Sosa, estás validando el que un jugador se chute durante una temporada, haga la temporada de su vida, y a la siguiente pues sea sancionado. Pero esos récords se mantienen. Esto es como, yo que sé, se ha encontrado que los Red Sox, los Yankees hicieron trampas por el tema de señales, al igual que Houston Astros. Pero Houston Astros se demostró que hizo trampas en el tema de señales cuando ganaron su anillo de béisbol, sus series mundiales. Y en ningún momento se les retiró el anillo. Para mí es un error. Si tú haces trampas y con esas trampas consigues un anillo, consigues unos récords o consigues lo que consigas, eso está automáticamente invalidado porque has tergiversado, has modificado, has hecho trampas y mediante las trampas has conseguido esos logros. Por lo tanto, están adulterados y tienes que arrebatárselos, tienes que quitárselos porque no son válidos, porque la gente que juegue limpio está en clara desventaja. Un jugador que no se meta ningún tipo de sustancia, pues no sé si cómo es de viable que llegue a 73 home runs, en este caso que hablamos de Aaron Judge, Roger Maris Jr. y Barry Bonds. No lo sé, sinceramente. No lo sé, pero si tú validas los 73 home runs de Barry Bonds, estás validando un jugador, estás validando unas cifras de un jugador que las consiguió bajo el efecto de sustancias, que está comprobado. Entonces, desde este punto de vista, yo de verdad apoyo las palabras de Roger Maris Jr. porque sinceramente son otras épocas, me parece bien, pero no se dijo nada de Roger Maris. Nada, y hay ciertos jugadores que tienen ciertas cifras históricas que se realizaron bajo el efecto de sustancias y la MLB no puede tener aquí en el triple puesto a Barry Bonds, a Mark McGwire y a Sammy Sosa, siendo los tres jugadores que utilizaron esteroides y que llegaron a esas cifras, a lo mejor por ese uso de esteroides, porque se metieron ese tipo de sustancias para mejorar su rendimiento deportivo. Esto es como si, por ejemplo, en el ciclismo o en cualquier deporte tienes a un deportista que se mete sustancias, arrasa a los demás y luego lo descubres, le sancionas, le castigas sin jugar o lo que sea que le apliques el castigo, pero esos logros que consigue durante el uso de sus sustancias que se mete, los sigues teniendo vigente. Tipo, por ejemplo, Armstrong y en el ciclismo. Creo que eran 7 Tours de Francia. Si descubres, como se descubrió, que bajo el efecto de X sustancias, lo que pasa que el ciclismo, pues bueno, es un deporte en el que quien no utiliza, bueno, siempre estará la eterna sospecha. Pero por ejemplo, atletismo, Usain Bolt. Si ahora mismo Usain Bolt consigue, imaginaros, o cuando consiguió el récord mundial, un récord mundial de atletismo, y luego se descubre que es bajo el efecto de sustancias para mejorarse el rendimiento deportivo, no puedes mantener vigente ese récord, porque no se puede, porque ha utilizado sustancias para mejorar ese rendimiento. O sea, no es unas cifras válidas, porque no está limpio. Entonces, ¿vosotros os imagináis que en las Olimpiadas el récord mundial es un récord establecido bajo el uso de sustancias, pero los demás tienen que llegar a ese récord de manera natural? Es que sería algo ilógico, sería algo que no lo entendería nadie. Pues esto es lo mismo. Si Barry Bonds llegó a esos 73 home runs con esteroides, si Mark McGwire llegó a 60 y pico home runs con esteroides, y si Sammy Sosa llegó a la cifra que llegó con uso de esteroides, esas cifras deben de ser borradas, y por lo tanto el jugador con más home runs de la historia debería ser Roger Maris, ahora compartido con Aaron Judge. Y si Aaron Judge logra anotar otro home run, será el jugador de todos los tiempos con más home runs en una sola temporada, al menos para mí. Ponedme por aquí todo lo que penséis acerca de este tema, decirme si son válidos o no deben de ser válidos los temas de Barry Bonds, los home runs de Barry Bonds en esa temporada, ¿vale? El récord de Barry Bonds, el de Mark McGwire, el de Sammy Sosa.
tiene razón Roger Maris Jr., no tiene razón. Comentarme lo de Eduardo Escobar y comentarme también lo que os pareció el partido entre New York Yankees y Toronto Blue Jays. Además, ponedme por aquí abajo quién creéis que ganará, New York Mets, Atlanta Braves. Ojito con esto, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en The Notorious Show. Chao.